esta es la entrevista para la mochila solidaria. Ella es Deiva Ollades y hoy día voy a entrevistarla para que nos cuente un poco de su historia, de cómo ha migrado de Venezuela a Ecuador. La primera pregunta es ¿qué privilegios han perdido? Bueno, aquí en Ecuador no hemos perdido ningún privilegio. Gracias a Dios, el país recibe a los inmigrantes venezolanos y de otros países y gozamos de los mismos derechos y privilegios de todos los ciudadanos ecuatorianos. En mi caso, yo soy refugiada. A mí me refugia el gobierno de Ecuador. ¿Qué fue lo más difícil de dejar Venezuela? Bueno, allá dejé mi familia, dejé a mis hermanas y dejé a un hermano que estaba también muy delicado de salud. Eso me afectó bastante el tener que venirme y dejarlos y no poder seguir ayudándolos. ¿Cuál fue la razón por la que dejaste Venezuela? Yo vine a Ecuador por un llamado que me hizo mi hija que está acá. Tenía ya algún tiempo acá en Ecuador y me pidió que viniese porque había conseguido un empleo y necesitaba quien le atendiera a los niños, o sea, a mis nietos. Al llegar a Ecuador, ¿viste algún tipo de discriminación? Este, al llegar a Ecuador, me sorprendo porque ya mis nietos tenían aquí más de 8 meses y no habían logrado un cupo escolar. Ya habían presentado las pruebas de nivelación en 3 oportunidades y a pesar de eso no le asignaban el cupo escolar. Y como por cuestión de discriminación, en la primera prueba los dos salieron excelentes y los estaban colocando en grados superiores a los que ellos traían de Venezuela. Pero entonces luego vuelve nuevamente con las pruebas, los hicieron presentar las pruebas 3 veces y luego le niegan los cupos. Declararon que ya no podían acceder al colegio por el tiempo que ya tenían de clases. Entonces mi hija se fue a la zona educativa, inmediatamente le resolvieron la situación y le dieron el cupo para los niños. Incluso tuvieron con ella mucha deferencia después. Le habían asignado un instituto que era sumamente grande y no podíamos aceptarlo porque uno de mis nietos tiene el Asperger, un autismo leve, pero este tipo de sitios tan amplios, tan grandes, le podían traer dificultad a él. Entonces se pide un cambio y lo consiguió todavía. Y la jefa de la zona educativa le pedía a mi hija que por favor le revelara el nombre de la persona que había estado tramitándole los cupos para el colegio. Esto tal vez con la intención de sancionar, pero mi hija no lo quiso dar, porque sabemos que la mayoría de las personas de acá nos han dado una mano solidaria. Entonces por uno no queríamos que pagaran otros y no se hizo pues ninguna denuncia. ¿Cómo cambió tu vida en general? O sea, ¿en qué trabajabas antes de venir a Ecuador? Yo tenía un consultorio médico, un consultorio de acupuntura y un consultorio legal. Y aparte de eso, trabajaba en ruedas de negocio para la adquisición de alimentos y cualquier rublo que se colocara en una rueda de negocios para vender. Entonces, bueno, cambia mi vida porque aquí
me toca hacer lo que sea con tal de conseguir el dinero para sostenerme. ¿Cuáles han sido los grandes cambios que has visto en el Ecuador? Por ejemplo, cultura. Si has visto algún cambio, por ejemplo, que en Venezuela no, por ejemplo, que aquí se ha calmado y que capaz en Venezuela sea eh, como que más movido, etcétera. Aquí hay algo muy lindo. Asistí por algún tiempo a la Plaza Grande y asisten muchos grupos culturales, presentan sus danzas para darse a conocer y es la cultura típica de acá del Ecuador. También he visto un movimiento indigenista al cual se le presta mucha atención y mucho respeto. En Venezuela se respeta al grupo indígena también, pero ellos más que nada permanecen en sus zonas de hábitat. Casi nunca se desplazan a las ciudades y por lo general no se oyen muchas protestas de ellos. Más bien tiene que ir de la ciudad a donde están ellos a prestarles los servicios. Aquí es al contrario y he visto que sí, que se les respeta a ese grupo. Si pudieras decir algo a los ecuatorianos en general, así como que algo sobre el problema que está pasando en Venezuela para que haya una calma entre venezolanos y ecuatorianos, ¿qué consejo darías? Bueno, yo les diría que nos perdonen, que nos disculpen, porque los venezolanos no tenemos conducta de emigrantes, porque jamás hemos sido emigrantes. A diferencia de los ecuatorianos y de otro grupo de latinos que viaja a Estados Unidos, a Europa, con el objeto de mejorar sus condiciones de vida, nosotros nos vimos obligados a salir de nuestro país por condiciones políticas de opresión, incluso por condiciones de salvar la vida, porque cuando sabían que tú eras contrario al gobierno, este, te, te asediaban, te perseguían, muchas personas podían, hasta resultaron asesinadas por ese motivo. Y entonces yo le diría a todos los ecuatorianos que hubo grandes colonias de ecuatorianos en Venezuela y que siempre fueron muy bien tratados, que eran comerciantes respetados y se les dio a ellos las oportunidades de surgir y de crecer como a cualquier otra persona. Entonces, bueno, que nos entiendan un poquito y que estoy segura que en el momento en que se suspenda esta dictadura y esta represión en Venezuela, la mayoría de los venezolanos nos vamos a regresar a nuestro país. Ya, muchas gracias por tu Ok, ayuda. a la orden. Ya.